Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para estudiar la lección de escuela sabática. Y pues para hoy, el día viernes 25 de agosto, tenemos el repaso de la lección. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos estudiado durante la semana. La lección que nos tocó esta semana fue la lección Anden como sabios. Anden como sabios. Y eso es lo que nos vamos a proponer, eso es lo que nos proponemos diariamente al estudiar la lección de escuela sabática. Nos proponemos andar como sabios. Así que, pues antes de comenzar con nuestro repaso de la lección, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos has dado la vida y la salud. Gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia tú has estado con nosotros todos los días, durante toda esta semana. Es tu misericordia y tu amor la que nos sostiene cada día, que podemos realizar nuestras actividades, que podemos hacer nuestras labores, al igual que hoy nos has dado un nuevo día para poder realizarlas. Y ahora queremos iniciar este día en comunión contigo. Y por lo tanto, rogamos a ti, Señor, por tu misericordia, que nos regales la presencia del Espíritu Santo en este momento, para que podamos estudiar la lección de la escuela sabática de manera que sea para beneficio de nuestra vida espiritual, que podamos crecer espiritualmente, pero que en tu inmensa misericordia la podamos entender, la podamos atesorar y la podamos enseñar, la podamos poner en práctica y dar testimonio de ti, Señor, a todas las personas que nos rodean. Amante Padre, sé tú con nosotros en este momento, te lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien. Versículo de memoria. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esta fue una semana muy interesante, como han sido todas las semanas desde que estamos estudiando el libro de Efesios. Y esta pues no ha dejado de ser igualmente una lección interesante, llena de cosas importantes para nuestra vida espiritual. Durante esta semana hemos aprendido cómo es que se anda como sabios. ¿Cómo es andar como sabios? Y andar como sabios nos lo explicó la lección a través de las lecciones de toda esta semana. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, comienza diciendo la lección, el versículo de memoria. Y pues la lección comienza hablándonos acerca de lo que significa el andar como sabios mediante lo que es las acciones de gracias. Es decir, el saber dar acciones de gracias, saber dar gracias, no mediante palabras, sino mediante nuestras acciones, es una forma de ser sabios. Es una forma de las tantas que hay de andar como sabios. Recuerden que esta figura retórica de andar, lo que significa es, o lo que está tratando de demostrar es nuestro comportamiento. Cuando dice anden como sabios, lo que está diciendo literalmente es que nos comportemos, que nuestra vida diaria, que nuestro comportamiento sea el de una persona sabia. Ahora, en Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Las acciones de gracias, cuando las hablamos en el sentido o cuando estamos hablando de dar acciones de gracias a Dios, esas acciones de gracias vienen motivadas por una cosa muy importante y es el amor de Dios. Simple y llano. Eso es lo que motiva las acciones de gracias por parte de nosotros.
Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El centro de nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Y las acciones que nosotros realizamos a diario en nuestra vida deben ser acciones de gracias, es decir, deben ser acciones que reflejen nuestro agradecimiento a Cristo Jesús y a Dios el Padre por el inmenso, inconmensurable, sin medida, amor que ha tenido, que ha ofrecido, que ha ejemplificado y que ha ofrecido a la humanidad. Un amor que no tiene ninguna comparación, un amor que solo existe en el ser supremo que nosotros llamamos Dios. Ese ser supremo, Dios nos ha amado de tal manera que nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el poder ser llamados hijos de Dios y ser librados de la muerte eterna. Y nuestra vida y nuestras acciones deben de ir en consonancia con el agradecimiento que debemos tributarle a ese Dios que nos ha dado todo y ha sido por nosotros el todo y en todos. El Dios maravilloso que nos ha dado la salvación. Entonces debemos andar como sabios. Y la primera parte de andar como sabios es ser imitadores de Cristo. Es ser imitadores de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener claro porque obviamente el versículo nos está diciendo que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y la acción de gracias debe comenzar por allí, debe comenzar por ser imitadores de ese Dios amante, de ese Dios maravilloso. Y no hay otra forma de dar gracias, de realizar acciones de gracias con nuestro Dios que nos lo ha dado todo, que siendo imitadores de Él mismo. Es decir, permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia nuestros prójimos, hacia nuestros seres cercanos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, con todas las personas que nos rodean. Eso es dar acciones de gracias, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Andando en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, acciones de gracias tienen que ver también con el cómo vivimos, con cómo nos comportamos, porque eso es dar gracias a Dios. Ahora, la lección nos continúa hablando acerca de que además de dar las acciones de gracias, entonces también nos habla de ser imitadores de Cristo, de ser imitadores de Dios, pero profundiza un poco más en ese tema al hablar de los hijos de la luz, de que andemos como hijos de la luz. Eso lo encontramos en el versículo 6, donde dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Y los versículos 7 al 10 dicen, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir debe reflejar
que somos hijos de Dios, que somos hijos de la luz, que no somos hijos de las tinieblas, que no andamos en el pecado, en la maldad, en las tinieblas del error de este mundo de pecado. Y ese andar como los hijos de luz implica que ya no somos ni fornicarios, que ya no somos impuros, que ya no somos avaros, como dice el versículo 5, donde habla de estos desvíos de carácter hacia el mal, que ya no hablamos palabras vanas, sino que hablamos la palabra santa del Señor, que nos comportamos, que nuestras palabras y nuestras acciones siempre están dirigidas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que esas cosas malas es por las que viene la ira de Dios. Y la ira de Dios no habla de una ira así explosiva, porque sí, por una cosa menor, porque el mal carácter del Señor se salió de casillas y entonces actuó de manera inconsciente. No, Él no es un hombre que se comporta de esta manera. La ira de Dios, según la palabra de Dios, la ira de Dios tiene que ver con las acciones justas de un Dios amoroso, pero al mismo tiempo un Dios justo, ante acciones injustas, ante pecados que han cometido los seres humanos y que ahora hace que merezcan la muerte. Pero Él realiza acciones justas ante acciones que requieren esas acciones justas de un Dios que, aunque es lleno de amor y misericordioso, pues también es un Dios justo. Y por eso la justicia, el amor y la misericordia se juntaron en una sola persona y en un solo hecho histórico: Cristo Jesús y su muerte en la cruz. Entonces ya no somos más partícipes de todas estas cosas, sino que ahora somos hijos de luz, porque al ser hijos de luz reflejamos los mismos rasgos de carácter de Cristo Jesús y de Dios, en donde se mezclan tanto la misericordia, el amor, como la justicia. En el versículo 10 dice: busquen lo que agrada a Dios y que nos alejemos de la fornicación, de toda impureza o de la codicia. Entonces, andar como sabios es dar gracias a Dios mediante nuestro comportamiento, y también es andar como los hijos de la luz, no como los hijos de las tinieblas. Además, andar como sabios es no dormir en los tiempos difíciles, porque ya no somos hijos de la noche, ahora somos hijos del día, y en el día no se duerme, en el día se trabaja, en el día se labora, se realizan las acciones del día. Dice los versículos 11 en adelante: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque no es hora de dormir. Somos hijos de la luz y del día, no hijos de las tinieblas. No es tiempo de estar en el sopor, en el adormecimiento, en el dormir de las distracciones de este mundo. No es momento de estar dormidos, entumecidos en lo que nos ofrece este mundo, la cultura, la sociedad, lo que nos ofrece este mundo que está corriendo cada vez más pronto hacia la perdición, hacia el abismo. Debemos dar gracias a Dios, debemos andar como los hijos de la luz y no debemos estar durmiendo,
como si estuviésemos en la noche. Debemos estar despiertos, actuando, trabajando en pro de la obra de Cristo Jesús, porque somos hijos de la luz. Estamos a la luz del día, del sol de justicia que es Cristo Jesús, y por lo tanto no podemos estar durmiendo. Y ese estar durmiendo no significa literalmente tener sueño y estar dormido. Ese estar durmiendo simboliza a aquel que indolentemente no realiza las acciones que sabe que tiene que realizar, pero no las hace porque está entumecido, está adormecido por las cosas de este mundo, por las vanidades de este mundo, por las cosas superfluas que este mundo nos está ofreciendo, la cultura y la sociedad. Mis queridos hermanos, pero andar como sabios también es saber cazar las gangas que se nos están dando, que se nos ofrecen. Debemos dar acciones de gracias, debemos andar como hijos de luz. No debemos estar dormidos, sino que debemos despertar de las tinieblas y el sopor de este mundo, de esta sociedad. Pero también debemos estar alertas para cazar las gangas, conseguir los chollos, las gangas, las ofertas que este mundo nos puede ofrecer si lo sabemos mirar a través del Espíritu Santo. Y no me refiero a las cosas que nos ofrece el mundo, sino a las gangas que Dios nos da para que podamos servir a la humanidad y rescatar a cada persona que podamos salvar. Dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es un llamado a aprovechar las gangas. Estos versículos nos dicen aprovechando bien el tiempo, y estudiábamos durante esta semana que esa frase de aprovechar bien el tiempo viene en el griego de una acción que se realizaba cuando las personas iban al mercado y aprovechaban su tiempo buscando, cazando, encontrando las ofertas, las promociones, las gangas que se ofrecían en el mercado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos aprovechar ese tiempo que Dios nos está dando para que lo hagamos, para que hagamos la obra de Dios. Ese aprovechar el tiempo es comprar con rendimiento el tiempo. Es decir, usar el tiempo, aprovechar el tiempo para aprovechar las gangas, para aprovechar las promociones, las ofertas que se nos pueden estar ofreciendo. Tiempo que para nosotros es muy corto y que tenemos que aprovechar. Que tenemos que aprovechar realizando la obra que Cristo nos ha llamado a realizar. Este vocablo que viene de ese aprovechar las ofertas, de aprovechar las gangas en el mercado, significa que es corto el tiempo que tenemos y necesitamos aprovechar ese tiempo al máximo. No podemos desperdiciarlo en las cosas de este mundo y lo que Él ofrece. Necesitamos aprovechar ese tiempo para realizar la obra que Cristo nos ha dado. Porque viene el tiempo en que las tinieblas se apoderarán, en que ya no podremos predicar la palabra de Dios, en que el tiempo de gracia se cerrará y ya no habrá más oportunidad
ya no podremos realizar esa obra. Esa obra tenemos que realizarla ahora, aprovechando el tiempo, la ganga que Dios nos ha dado de poderlo realizar. No podemos desperdiciarla. Y eso también es andar como sabios, no como necios. Finalmente, la lección nos habla de que andar como sabios también significa que debemos darle una adoración, una alabanza a nuestro Dios llenos del Espíritu Santo. Dice los versículos 18 al 20, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Pablo nos está haciendo un llamado a dos cosas muy importantes. Primero, a no estar embotados con el vino de la embriaguez. Y hay dos formas en que podemos estar borrachos y embriagados de vino. Una es literalmente hablando, como lo dice la lección, como lo dice Pablo en Efesios, y es alejándonos del vino, de la embriaguez, de la disolución que puede venir a través de esto. Los vicios, y hoy en día podemos añadir más cosas. En aquella época era el vino, pero en nuestra época hay muchas cosas que causan esa disolución y aún más profunda, esa falta de espiritualidad que forma esa falta de vergüenza al realizar actos impuros, sin ningún tipo de dolor ni de arrepentimiento en el corazón, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de vergüenza. Hoy en día no solamente es el alcohol, son las drogas, incluso la música. Hay música que droga nuestro cerebro, hay música que no sirve para alabar a Dios, que embota nuestra mente y que nos lleva a realizar, a pensar y a hablar de manera explícita de cosas vergonzosas, de cosas lascivas, de cosas malas. Hoy en día músicas como el reggaetón son una desgracia que puede incluso atrapar a nuestros jóvenes cristianos. Músicas que hablan de sexo de manera explícita, de sexo grosero, de sexo mal hablado, mal realizado, de sexo fuera del matrimonio, de sexo libertino, de manera que no se respete el cuerpo, la honorabilidad, la santidad del cuerpo tanto del hombre como de la mujer. Hay muchas cosas que nos pueden embriagar nuestra mente y hacernos disolutos, que nos llevan a la disolución y nos llevan al mundo de la maldad y perder nuestra vida eterna y la pureza de nuestro corazón, de nuestra vida. La pureza a la que Cristo nos ha llamado. Ninguno somos perfectos, pero debemos marchar de manera decidida a alcanzar esa perfección hasta cuando Cristo venga por segunda vez en las alturas de los cielos. Pero hay una forma en que nos podemos también embriagar. Mis queridos hermanos, hay mucho peligro en estar viendo cuánto predicador se aparece por todas partes. Necesitamos proteger la sana doctrina. El vino de Babilonia, el vino de las falsas doctrinas que nos ha legado la falsa iglesia de Babilonia, la Babilonia, la ramera que aparece en Apocalipsis capítulo 17, la bestia que aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, esa Babilonia que tiene su copa llena de vino que embriaga a las naciones con sus falsas doctrinas, como el guardar el domingo, como la inmortalidad del alma,
que nos llenan de falsas doctrinas como el infierno, el purgatorio, como la Santa Misa, como todas estas falsas doctrinas que no tienen asidero ni apoyo en la Biblia. Todas estas cosas pueden embriagarnos, y no solamente las falsas doctrinas, sino también las falsas corrientes de la cultura y de la sociedad, la ideología de género, la forma libertina como nos están doctrinando a nuestros hijos en las escuelas, en las películas. Estamos rodeados de cosas que pueden embriagar, embotar nuestra mente, que pueden nublar nuestro discernimiento y no poder discernir entre lo santo y lo profano, que no veamos nada de malo en cosas tan terribles como la ideología de género, como el hecho de que vean ahora como algo muy normal y hasta bueno en que dos personas del mismo sexo se casen. ¿Dónde ha quedado el principio de una familia como la muestra Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde Dios hizo varón y hembra, no hombre y mujer? No, si Dios hubiera querido que eso fuera así, pues habría creado dos hombres o hubiese creado dos mujeres, pero nada de eso está en la Biblia. Y en Bota la sociedad nos está enseñando que todo eso es normal, que todo eso está bien. Y empieza a nublar nuestra conciencia lo que la sociedad, la cultura y las corrientes nos están llevando, nos están impidiendo ver y diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos dice que no está bien. Y necesitamos levantar el estandarte de la verdad, de la palabra de Dios. No es la palabra de Dios la que tenemos que sujetar a la sociedad y a la cultura. Al contrario, es la cultura y la sociedad la que tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Y si no se sujetan, nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir que no es así, y que nosotros y nuestras casas y nuestros hogares y nuestra iglesia no va a marchar por ese camino, que serviremos a Jehová aunque se desplomen los cielos. Mi querido hermano, mi querida hermana, es el momento de que tú y yo andemos como sabios, no como necios. Y te invito para que hagas de la palabra de Dios tu única guía de fe, doctrina y vida, de decisiones morales. Que sea tu única brújula y guía en tu vida, tanto en tu vida social, en tu vida como parte de una sociedad, en tu vida como parte de una iglesia, en tu vida como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Que sea la palabra de Dios tu guía, tu brújula, tu camino. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video. Comparte la palabra de Dios con todas las personas a quienes tú les puedas brindar la palabra de Dios. Que compartan con cada uno de nosotros, que puedan recibir la palabra de Dios a través de estos videos. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con los hermanos de la iglesia. Haz tus comentarios también. Necesitamos enriquecer nuestro estudio. Hagámoslo con respeto y tratemos de que si vamos a hacer un comentario, que esté fundamentado en la palabra de Dios, que sea sana doctrina, para que podamos enriquecernos los unos a los otros. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, que tengas un muy feliz día, y por ahí derecho de una vez te deseo un muy feliz sábado, porque ya está muy cerca y sé que vas a disfrutar con Cristo Jesús en la alabanza y en la adoración. Que Dios te bendiga.